La lluvia golpeaba los cristales del despacho en el piso 20 del edificio empresarial de Barcelona, creando un ritmo monótono que parecía acompasar los latidos de mi corazón roto. Era viernes 15 de octubre y acababa de cumplir 59 años, pero en lugar de celebrar, estaba vaciando mi escritorio por última vez. Carmen, no tienes por qué irte así, dijo Miguel, mi esposo de 32 años, desde el umbral de la puerta. Su voz sonaba calculadamente suave, como si estuviera hablando con una cliente difícil, en lugar de con la mujer que había construido este imperio junto a él. Me giré lentamente, sosteniendo en mis manos el marco plateado con nuestra foto de boda. Qué joven me veía entonces, con mis ojos brillantes llenos de esperanza y ambición. Ahora, a los 59, mi cabello castaño mostraba hebras plateadas que había dejado de teñir hacía meses, y mi rostro reflejaba el cansancio de décadas de trabajo incansable. ¿Irme así?, repetí, mi voz temblando de una mezcla de ira y dolor. ¿Acaso había otra forma de irme, Miguel? Debería haber esperado a que trajeras a Sofía aquí, a mi escritorio, para presentármela oficialmente, como la nueva directora de operaciones. Miguel bajó la mirada. A los 63 años, seguía siendo un hombre atractivo, con su pelo gris perfectamente peinado y sus trajes italianos impecables. Pero ahora cuando lo miraba, solo veía a un extraño. Las cosas no tenían que ser así. Carmen en la empresa necesita sangre nueva. ¿Sangre nueva? Una risa amarga escapó de mis labios. ¿O simplemente necesitabas una excusa para justificar que tu amante de 32 años tome mi lugar? El silencio llenó el despacho. Por la ventana, Barcelona se extendía bajo la lluvia otoñal. Esta ciudad había sido testigo de nuestros primeros años de matrimonio, cuando llegamos desde Valencia, llenos de sueños. Habíamos construido nuestra empresa de consultoría desde cero. Yo con mi máster en administración de empresas y mi visión estratégica. Él con sus contactos y su carisma natural. Sofía es muy capaz, murmuró Miguel. Aún evitando mi mirada, no lo dudo, respondí, cerrando la caja con mis pertenencias. Después de todo, ha demostrado ser muy hábil para conseguir lo que quiere, ¿verdad? Recordé el momento exacto en que descubrí la traición. Había sido hace 3 meses, cuando regresé inesperadamente de un viaje de negocios a Madrid. Los encontré en nuestro despacho compartido, ella sentada en mi silla, revisando informes confidenciales que solo yo manejaba. La intimidad entre ellos era palpable. La forma en que él se inclinaba sobre ella, susurrándole al oído, Carmen, por favor, podemos ser civilizados. Sé razonable, dijo Miguel, finalmente acercándose. ¿Razonable? El marco de la foto se resbaló de mis manos y se estrelló contra el suelo, el cristal rompiéndose en 1000 pedazos. Era razonable cuando invertí mis mejores años construyendo esta empresa, mientras tú te dedicabas a las relaciones públicas. Era razonable cuando rechacé ofertas de trabajo en Madrid y Londres, para quedarme aquí, contigo, construyendo nuestro sueño. Me agaché a recoger los pedazos de cristal, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer. Mis manos temblaban mientras intentaba juntar los fragmentos de lo que una vez fue una foto. Perfecta. Déjalo, Carmen. Te vas a cortar, dijo Miguel, intentando ayudarme. No me toques, grité, apartándome bruscamente. Ya has hecho suficiente daño. Me incorporé, sintiendo el peso de mis 59 años en cada músculo de mi cuerpo. El despacho, que había sido mi segundo hogar durante décadas, ahora se sentía frío y ajeno. Los diplomas en las paredes, los premios empresariales, las fotos con clientes importantes, todo eso permanecería aquí, pero yo me iría con las manos vacías. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Miguel?, dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. No es solo que me hayas engañado, es que me hayas reemplazado tan sistemáticamente, como si yo fuera un empleado más que ya no servía para el puesto. A Miguel se pasó la mano por el cabello, un gesto que reconocía de nuestros primeros años, cuando estaba nervioso por una presentación importante. Carmen, tú siempre serás importante para mí. Lo que construimos juntos. ¿Lo que construimos? Lo interrumpí. ¿Te refieres a lo que yo construí mientras tú jugabas al golf con los clientes? ¿A las estrategias que yo desarrollé mientras tú estabas en comidas de negocios, que duraban toda la tarde? La verdad es que siempre había sospechado que Miguel no era completamente fiel, pero había elegido hacer la vista gorda. Era más fácil concentrarme en el trabajo, en hacer crecer la empresa, que enfrentar la realidad de mi matrimonio. Pero Sofía había sido diferente. Sofía no era solo una aventura, era mi reemplazo en todos los sentidos. La empresa está en tu nombre también, Carmen. ¿Tendrás tu parte, mi parte? Una risa histérica brotó de mi garganta.
como si fuera una socia minoritaria en lugar de la cofundadora. Tomé mi abrigo del perchero y me dirigí hacia la puerta. Al pasar junto a Miguel, me detuve por un momento. 32 años, Miguel. 32 años de mi vida. Y todo lo que tengo que mostrar por ello es una empresa que ya no es mía y un matrimonio que nunca fue real, Carmen. Por favor, adiós, Miguel, dije sin mirar atrás. Dale mis saludos a la señorita Sofía. Espero que disfrute la vista desde mi escritorio. Salí del despacho por última vez. El sonido de mis tacones resonando en el pasillo vacío. El ascensor me llevó hasta el garaje, donde mi Mercedes gris, otro símbolo de nuestro éxito conjunto, me esperaba. Me senté al volante y finalmente permití que el llanto llegara con toda su fuerza a los 59 años. Me encontraba completamente sola, sin trabajo, sin esposo, sin el futuro que había imaginado. El GPS indicaba que el trayecto hasta su piso en el Example duraba 20 minutos. 20 minutos para decidir qué haría con el resto de mi vida mientras conducía. Por las calles de Barcelona, bajo la lluvia persistente, una pregunta martillaba en mi mente. ¿Era demasiado tarde para empezar de nuevo? 2 semanas después de abandonar la empresa, me encontraba sentada en el sofá de terciopelo azul de nuestro salón, el mismo que habíamos comprado juntos en una tienda de antigüedades del barrio gótico hace 15 años. Miguel había insistido en que era demasiado caro, pero yo me había enamorado de su elegancia clásica y de cómo la luz de la tarde se reflejaba en su superficie aterciopelada. Ahora, rodeada de torres de papeles legales que amenazaban con caerse al menor movimiento, y al menos 6 tazas de café frío dispersas por la mesa de cristal, el sofá se había convertido en mi refugio y mi prisión en la casa, nuestro elegante piso de 200 metros cuadrados en el exclusivo B del Example, con sus techos altos, sus molduras modernistas perfectamente restauradas y sus balcones que daban a la calle Aragón. Se sentía enormemente vacía sin el constante ir y venir. T. Miguel. El silencio era opresivo, interrumpido únicamente por el tic-tac del reloj de péndulo que había heredado de mi madre, y que ahora parecía marcar no las horas, sino los días de mi nueva realidad. El abogado que había contratado por recomendación de una amiga del club de tenis, Jordi Castell, un hombre de unos 50 años, con canas perfectamente peinadas hacia atrás, trajes impecables de Armani y una reputación férrea en divorcios de alto patrimonio entre la alta burguesía barcelonesa. Había sido brutalmente claro, desde nuestra primera reunión. Tenía derechos, sí, pero Miguel había sido extraordinariamente astuto en la estructura legal de la empresa, Carmen, dijo Jordi, ajustándose las gafas de montura italiana, mientras revisábamos meticulosamente los documentos que había esparcido sobre la mesa como un ajedrecista estudiando su próximo movimiento. Legalmente, según el régimen de gananciales bajo el cual os casasteis, tienes derecho al 50% de los bienes matrimoniales, incluida la valoración de la empresa. Pero Miguel ha movido fichas durante los últimos meses de una manera que sugiere que ha estado planificando esto mucho antes de que tú te dieras cuenta. Ha reestructurado algunas participaciones, ha creado una sociedad instrumental, ha reclasificado ciertos activos como propiedades prematrimoniales. Hablé en claro. Jordi, lo interrumpí, dejando mi taza de café en la mesa de cristal con más fuerza de la necesaria, produciendo un tintineo que resonó en el silencio del salón. ¿Qué significa eso en términos reales? ¿Cuánto dinero estamos hablando? Jordi se recostó en su silla, cruzó los dedos y me miró con la expresión de alguien que había dado malas noticias muchas veces antes. Significa que va a ser una batalla larga, compleja y extraordinariamente costosa. Miguel tiene a 4 casas. Representándolo, mencionó el nombre del prestigioso bufete como si fuera una sentencia de muerte. Y Sofía, bueno, ella resulta que no es solo su joven secretaria particular, como tú creías. Tiene un MBA summa cum laude de ESADE. Experiencia previa de 5 años en consultoría estratégica en McKinsey, Londres. Y habla 4 idiomas con fluidez. Él puede argumentar de manera muy convincente que es una incorporación absolutamente legítima al equipo directivo, que su promoción está basada en mérito profesional, no en favoritismo personal. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo, directo en el estómago, seguido de una ola de náusea que me subió desde el abdomen hasta la garganta. El aire del salón se volvió denso, casi irrespirable. Todo había sido calculado, planificado, ejecutado con la precisión de una operación militar. No había sido solo una aventura extramatrimonial típica de la crisis de los 50. Había sido una estrategia empresarial sofisticada, una jugada de ajedrez en la que yo había sido el peón sacrificado.
El timbre del portero automático me sacó bruscamente de mis pensamientos sombríos. A través del intercomunicador, reconocí la voz familiar de mi hermana Elena, que llegaba con lo que parecían ser varias bolsas de comida del mercado de Sant Antoni, el mismo mercado donde nuestra madre solía llevarnos los sábados cuando éramos niñas. Carmen, cariño, dijo Elena al entrar, sus zapatos cómodos resonando en el parquet de roble del recibidor, mientras dejaba las bolsas rebosantes, de verduras frescas, pescado y frutas en la amplia cocina de granito negro. Tienes que comer algo que no sea exclusivamente café y esas galletas procesadas que te has estado metiendo durante semanas. Estás perdiendo peso de manera alarmante en Elena, 3 años menor que yo, pero con esa sabiduría práctica que viene de haber elegido un camino de vida completamente diferente. Se había casado a los 25 años con David, un profesor de historia de instituto, con una barba perpetua y una risa contagiosa. Había tenido 3 hijos, 2 niños y una niña, que ahora eran adultos independientes y exitosos. Y ahora, a los 56 años, disfrutaba plenamente de ser abuela de 5 nietos que la adoraban. Su vida había sido aparentemente más sencilla que la mía, menos glamorosa, sin viajes de negocios a París o cenas con inversores en restaurantes de lujo, pero también infinitamente más estable, más auténtica, más llena de amor genuino. No tengo hambre, Elena, murmuré, volviendo a concentrarme en los papeles que Jordi había dejado cuidadosamente organizados en diferentes pilas según su importancia legal. Adi, tengo que revisar todo esto antes de... Pues vas a comer de todas formas, respondió Elena con esa autoridad natural que solo las hermanas menores pueden ejercer sobre las mayores, cuando estas últimas están claramente desmoronándose. Y no me vengas con excusas. Jordi, ¿se queda a almorzar? He traído suficiente comida para alimentar a un regimiento y es muy amable. Elena, pero tengo otra cita dentro de 1 hora, respondió el abogado, recogiendo meticulosamente sus documentos y organizándolos en su maletín de cuero italiano. Carmen, piénsalo muy bien durante el fin de semana. Podemos pelear esto en los tribunales durante años, presentar recursos, contratar peritos evaluadores, pero también puedes considerar seriamente un acuerdo extrajudicial. A veces, créeme, es más inteligente y menos traumático empezar completamente de cero que aferrarse desesperadamente a un pasado que ya no existe aun después de que Jordi se fuera, dejando tras de sí un aroma sutil de colonia cara y la sensación de que mi futuro económico pendía de un hilo muy delgado. Alina, why you knows. Sentamos en la cocina americana que daba al salón. Ella había preparado una paella sencilla pero aromática, con arroz bomba palo con pero, judías verdes y azafrán auténtico. Nada que ver con las cenas de trabajo sofisticadas y carísimas a las que me había acostumbrado. El aroma que emanaba de la paellera me transportó inmediatamente a nuestra infancia en Valencia, cuando nuestros domingos familiares giraban religiosamente alrededor de la comida casera de nuestra madre, los gritos de alegría de nuestros primos, corriendo por el patio, y la sensación de que la familia era un refugio indestructible. ¿Sabes una cosa?, dijo Elena, sirviéndome un plato generoso, mientras yo la observaba con una mezcla de gratitud y melancolía. Mamá siempre decía que tú eras la más fuerte de las 2 hermanas, la que tenía la determinación y la ambición para conquistar el mundo. Mamá se equivocaba completamente, respondí, moviendo el arroz con el tenedor sin realmente llevármelo a la boca, como si fuera una niña caprichosa. Si fuera realmente fuerte, no habría permitido que esto pasara. Si fuera fuerte, habría visto las señales, habría tomado precauciones, habría permitido. Carmen, por favor, mírame a los ojos. Elena dejó su tenedor y me tomó la mano con firmeza. Tú no permitiste absolutamente nada. Tú confiaste en tu marido de 32 años, que es algo completamente diferente. Confiaste en el hombre, con el que construiste una vida, una empresa, un futuro. Eso no te hace ingenua. Te hace humana. Te hace una mujer que creyó en el amor y en la lealtad. Ana Elena tenía esa manera increíblemente directa de hablar, sin filtros ni diplomacia, que a veces me molestaba profundamente cuando estábamos en desacuerdo, pero que ahora, en este momento de vulnerabilidad absoluta, necesitaba escuchar como el agua en el desierto. 32 años. Elena, repetí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con aparecer nuevamente. ¿Cómo pude ser tan ciega durante tanto? Chimpa, ¿cómo no vi que me estaba utilizando, que me había convertido en una pieza más de su estrategia empresarial, porque estabas construyendo algo hermoso, algo que creías que era para siempre, porque creías genuinamente en vuestro proyecto común, en vuestro matrimonio,
en vuestro futuro juntos. Eso no te hace ciega, Carmen. Te hace una mujer que amó de verdad, que se entregó completamente a una relación que creía que era recíproca. Comimos en silencio durante varios minutos. El único sonido era el roce de los cubiertos contra la porcelana y el tráfico lejano de la calle Aragón. A través de la ventana amplia de la cocina, podía ver el patio interior del edificio modernista, donde una mujer mayor, probablemente de mi misma edad, regaba meticulosamente sus plantas en un balcón repleto de geranios rojos y blancos. Llevaba un delantal floreado y se movía con esa vitalidad que viene de tener una rutina significativa, un propósito diario, algo que la hacía levantarse cada mañana con ilusión. Elena, dije de repente, dejando el tenedor y mirando a mi hermana con una intensidad que no había sentido en semanas. Dime la verdad. ¿Crees honestamente que es demasiado tarde para empezar algo completamente nuevo a los 59 años? Mi hermana dejó el tenedor con cuidado. Se limpió las manos en la servilleta de tela y me miró directamente a los ojos con esa expresión que había tenido desde niña cuando quería asegurarse de que yo la estaba escuchando. ¿De verdad? ¿Estás bromeando? Carmen, por favor, tienes 59 años, no 89, tienes más experiencia real, más conocimientos prácticos, más conexiones profesionales y más sabiduría acumulada que la mayoría de personas de la mitad de tu edad. Y por primera vez en décadas, literalmente en décadas, no tienes que pedirle permiso a nadie para tomar decisiones sobre tu propia vida. En sus palabras resonaron en mi mente como campanadas. Era absolutamente cierto que durante los últimos 30 años había consultado cada decisión importante con Miguel, desde la decoración de nuestra casa hasta las vacaciones que tomábamos, desde las inversiones que hacíamos hasta las personas que contratábamos. Había adaptado automáticamente mis planes personales a los suyos. Había puesto las necesidades de la empresa menos y de él, sistemáticamente por encima de mis propias necesidades, mis propios sueños, mis propias ambiciones. Pero, ¿qué haría exactamente?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y terror. La consultoría estratégica era nuestra cosa, mía y de Miguel. Conozco ese mundo, tengo contactos, tengo experiencia, pero no puedo competir directamente contra mi propia empresa. Sería como luchar contra mi propia historia. ¿Quién diablos dice que tienes que seguir haciendo consultoría? Elena sonrió con esa sonrisa traviesa que tenía desde niña, cuando estaba a punto de decir algo que cambiaría mi perspectiva. Carmen, dime una cosa, ¿cuándo fue la última vez real que te sentaste a pensar en lo que tú, Carmen, no Carmen la esposa de Miguel, no Carmen la socia empresarial, sino tú como individuo, quieres hacer con tu vida, sin considerar a Miguel o la empresa, o las expectativas de nadie más? La pregunta me dejó completamente sin palabras, como si hubiera expuesto una verdad que había estado evitando durante décadas. Intenté recordar, rebusqué en mi memoria, pero no podía encontrar ni un solo momento en los últimos 30 años en el que hubiera pensado en mis propios deseos, en mis propias pasiones, separados completamente de nuestros objetivos empresariales compartidos en esa noche, después de que Elena se fuera con promesas de volver al día siguiente, y después de obligarme a comer un plato completo de paella. Me quedé despierta hasta muy tarde en mi estudio, navegando por internet en mi portátil MacBook. Primero, movida por una curiosidad masoquista que no podía controlar, busqué información exhaustiva sobre Sofía Martínez, mi elegante reemplazo, tanto en la empresa como en la cama de Miguel. Como había dicho Jordi con precisión legal, tenía credenciales absolutamente impresionantes, an MBA, summa cum laude, en ESADE, con especialización en estrategia internacional, 5 años de experiencia en McKinsey Londres, trabajando con multinacionales, dominio perfecto de inglés, francés, alemán y catalán, varios artículos publicados en revistas especializadas como Harvard Business Review y McKinsey Quarterly. Era indudablemente inteligente, claramente ambiciosa, y según las fotos profesionales que encontré en su perfil de LinkedIn, innegablemente hermosa en cabello castaño brillante, sonrisa perfecta, trajes elegantes que le sentaban como si hubieran sido diseñados específicamente para ella, pero, entonces, después de torturarme durante 1 hora con la perfección aparente de mi sustituta, algo fundamental cambió en mi búsqueda nocturna. En lugar de continuar obsesionándome de manera destructiva con la mujer que había tomado mi lugar, comencé a buscar algo completamente diferente, historias inspiradoras de mujeres que habían reinventado completamente sus carreras, sus vidas, sus identidades después de los 50 años.
Encontré a María Carmen Soto, una profesora de matemáticas de Sevilla, que había abierto una pastelería artesanal especializada en dulces tradicionales andaluces a los 58 años, y ahora tenía 3 locales exitosos. Leí sobre Pilar Huiz, una ejecutiva de banca que había creado una ONG para ayudar a mujeres emprendedoras en situación de vulnerabilidad a los 62 años y que había conseguido financiación europea para sus proyectos. Descubrí la historia de Montserrat Caballé, o la cantante, una ingeniera industrial catalana que había desarrollado una aplicación móvil para personas mayores a los 55 años y que había vendido su startup por varios millones de euros. Cada historia era única, cada camino era diferente, pero todas tenían algo poderoso en común. Estas mujeres extraordinarias habían logrado convertir una crisis personal profunda en una oportunidad de crecimiento, en una segunda oportunidad, en una reinvención que las había llevado a lugares que nunca habían imaginado posibles. Encerré el portátil cerca de las 2:30 de la madrugada, con los ojos cansados, pero la mente extrañamente clara. Por vez en semanas, por primera vez desde que había descubierto la traición de Miguel, no me sentía completamente perdida en un laberinto sin salida. Tenía una cuenta bancaria personal con mis ahorros de toda la vida, que Miguel no había tocado ni siquiera conocía completamente. Tenía una libreta de contactos profesionales que abarcaba toda España y gran parte de Europa, y tenía 30 años de experiencia real en el mundo empresarial, 30 años de éxitos, fracasos, aprendizajes y conexiones genuinas. Al día siguiente me desperté a las 7 de la mañana, una hora antes de lo habitual, sin que sonara el despertador. Me duché con agua caliente, me exfolié la piel, me apliqué cremas hidratantes que habían estado abandonadas durante semanas. Me vestí cuidadosamente con uno de mis trajes de poder favoritos, un Armani azul marino que siempre me había dado confianza en las reuniones más importantes. Me maquillé por primera vez en semanas con la precisión de alguien que va a la guerra, y me peiné el cabello castaño con algunos hilos de plata que había decidido dejar de esconder. Cuando me miré en el espejo de cuerpo entero del dormitorio, no vi a una mujer destruida, humillada, derrotada por las circunstancias. Vi a una mujer de 59 años, con historias fascinantes que contar, experiencias valiosas que compartir, sabiduría que había costado lágrimas y decepciones, y tal vez, solo tal vez, un futuro completamente nuevo que construir con sus propias manos. Tomé mi bolso de cuero negro, las llaves del coche, y salí del piso con paso decidido. No sabía exactamente hacia dónde me dirigía, no tenía un plan específico, no tenía una cita programada, pero sabía con certeza absoluta que no podía quedarme encerrada entre esas paredes elegantes pero vacías un día más. Barcelona me esperaba afuera, con sus calles llenas de posibilidades, con sus oportunidades ocultas en cada esquina, con su energía mediterránea que siempre me había dado fuerzas. Y por primera vez en meses, por primera vez desde que mi mundo se había desmoronado, yo estaba completamente lista para salir a su encuentro, para escribir un nuevo capítulo de mi historia, para descubrir quién era Carmen cuando no tenía que ser la esposa de nadie ni la socia de nadie, cuando podía ser simplemente ella misma. El café Els Quatre Gats, en el barrio gótico, se había convertido en mi refugio matutino, ubicado en una esquina de la Carrer de Montsió. Este emblemático local, que una vez fuera frecuentado por Picasso, mantenía su encanto bohemio intacto. Las paredes de piedra antigua contrastaban con los modernos laptops y tazas de café de los clientes contemporáneos. Era un martes a mediados de noviembre, y el aire otoñal de Barcelona llevaba consigo el aroma a castañas asadas que vendían en las esquinas cercanas. Llevaba exactamente 3 semanas y 2 días saliendo de casa cada mañana a las 9 en punto, explorando Barcelona como si fuera una turista descubriendo por primera vez los secretos de mi propia ciudad. Había olvidado lo hermosa que era la ciudad condal cuando no la contemplabas a través de las ventanas tintadas de un coche empresarial, siempre con prisa, siempre pensando en la próxima reunión, siempre viviendo en el futuro inmediato. En lugar del presente, en el ritual matutino, se había vuelto sagrado para mí despertarme sin alarma, preparar un desayuno tranquilo con pan tostado, mermelada de higos y café recién molido, vestirme sin la presión de proyectar una imagen corporativa específica, y caminar lentamente por las calles empedradas hasta llegar a mi mesa. La misma mesa cada día, estratégicamente ubicada junto a la ventana que daba a la calle, desde donde podía observar el ballet urbano matutino de Barcelona, los comerciantes abriendo sus tiendas, los turistas consultando mapas con expresión, los barceloneses caminando con esa elegancia natural
que caracteriza a quienes han nacido en una ciudad. Hermosa estaba sentada en mi mesa habitual, la que tenía vista perfecta a la calle, y desde donde podía ver las torres de la catedral recortándose contra el cielo gris de noviembre. Cuando escuché una voz que inmediatamente reconocí a pesar de los años transcurridos, Carmen Delgado. Voz tenía esa cadencia particular, ligeramente ronca pero cálida, que recordaba de las aulas de la Facultad de Económicas. Levanté la mirada de mi portátil, donde había estado redactando notas sobre mis reflexiones matutinas, y me encontré con los ojos verdes intensos de Amparo Ruiz, una antigua compañera de la universidad que había sido parte de mi círculo más cercano durante los años de carrera. No la había visto en al menos 15 años, quizás más, desde aquel encuentro casual en el aeropuerto, cuando ambas viajábamos por trabajo a diferentes destinos. Amparo, qué sorpresa más maravillosa, dije, cerrando inmediatamente el laptop y levantándome para darle un abrazo que duró varios segundos más de lo habitual, cargado de nostalgia y del reconocimiento mutuo de cuánto tiempo había pasado. Ana Amparo tenía mi misma edad, 59 años recién cumplidos, pero llevaba su pelo gris completamente natural, sin tintes ni disimulos, recogido en un moño desenfadado que le daba un aire artístico y auténtico. Vestía con un estilo bohemio, que la hacía ver relajada y libra en una chaqueta de lana tejida a mano en tonos tierra, unos pantalones de lino arrugados de forma natural, y una bufanda de colores que parecía haber comprado en algún mercado artesanal. Sus manos, que recordaba siempre cargadas de anillos baratos de estudiante, ahora lucían piezas de plata artesanales que hablaban de alguien que había encontrado su estilo propio, sin someterse a las presiones de la moda corporativa. Recordé vívidamente que había sido una de las estudiantes más brillantes de nuestra promoción en económicas, siempre la primera en terminar los exámenes, siempre con preguntas inteligentes que hacían pensar incluso a los profesores más experimentados. ¿Puedo sentarme contigo? No quiero interrumpir si estás trabajando, preguntó, señalando la silla vacía frente a mí mientras echaba un vistazo discreto al laptop cerrado y a los papeles esparcidos sobre la mesa de madera. Gastada, por supuesto. Claro, me encanta la compañía, especialmente la tuya después de tantos años, respondí, haciendo espacio en la mesa y gesticulando hacia el camarero para que se acercara. Ana Amparo se acomodó en la silla, dejó su bolso de cuero desgastado pero elegante en el suelo, y me miró directamente a los ojos con esa intensidad que recordaba de nuestros años universitarios. He sabido lo de Miguel y la empresa, dijo directamente, sin rodeos ni preámbulos diplomáticos. Lo siento mucho, Carmen. Sé lo que esa sociedad significaba para ti. Ay, me sorprendió que las noticias hubieran circulado tan rápido y llegado tan lejos en nuestro círculo profesional. Pero Barcelona era, en muchos sentidos, un pueblo grande, donde las noticias importantes del sector empresarial viajaban con la velocidad del gossip familiar. También me sorprendió su directa franqueza, tan característica de ella. Recordé entonces, las noticias vuelan más rápido que nunca, comenté con una sonrisa que sabía, tenía un toque amargo, mientras jugueteaba con la cucharilla de mi cortado, ya frío, especialmente en nuestro mundillo barcelonés, especialmente cuando involucran a una de las consultoras más respetadas y exitosas de la ciudad, respondió Amparo, inclinándose ligeramente hacia adelante con una expresión seria pero comprensiva. Pero ¿sabes qué, Carmen? Quizás, y no te ofendas por lo que voy a decir, quizás sea lo mejor que te haya pasado en años. La miré con genuina sorpresa, sintiendo como mis cejas se arqueaban involuntariamente. No era exactamente el tipo de condolencia que esperaba. Y definitivamente no era la reacción compasiva y protectora que había recibido de otros conocidos del sector. Explícame eso. Por favor, dije, tomando un sorbo deliberadamente lento de mi cortado ya templado, dándole tiempo para que desarrollara su pensamiento mientras procesaba internamente su perspectiva tan diferente. Carmen, escúchame bien, comenzó, con la misma intensidad con la que solía defender sus puntos de vista en los debates universitarios. Siempre fuiste la más brillante de nuestra clase. No solo sacabas las mejores notas, sino que tenías esa capacidad única de ver patrones donde otros solo veían números. Tenías visión estratégica cuando el resto de nosotros apenas entendíamos los conceptos básicos. Pero durante todos estos años, durante estas 3 décadas de carrera profesional, has estado escondida literalmente escondida detrás de la marca Miguel y Carmen Consulting. La gente en el sector, los que realmente entienden de este negocio, sabe perfectamente que tú eras el verdadero cerebro detrás de las estrategias más exitosas e innovadoras. Pero siempre
Siempre aparecía el nombre de Miguel en primer lugar en los contratos, en las presentaciones, en los artículos de prensa. Sus palabras me golpearon como una realidad que había estado evitando reconocer durante años. Nunca había analizado mi carrera desde esa perspectiva tan cruda, pero probablemente cierta. Ahora tienes la oportunidad dorada de construir algo que sea completa, absoluta y únicamente tuyo. Continúa Amparo con una pasión creciente en Love Up, sin compromisos de pareja que condicionen tus decisiones, sin tener que consultar cada movimiento estratégico, sin tener que negociar cada nueva dirección, y sobre todo, sin tener que compartir el crédito intelectual de tu trabajo. ¿Y qué se supone que hago con 59 años recién cumplidos, Amparo?, pregunté, sintiendo cómo la vulnerabilidad se colaba en mi voz. Empezar desde cero, como si fuera una recién graduada de 25 años, llena de energía, pero sin experiencia. ¿Empezar desde cero? Se rió con una carcajada genuina que resonó en el café. Carmen, por favor, escúchate a ti misma. Tienes una red de contactos profesionales que cualquier consultor junior o senior envidiaría profundamente. 3 décadas completas de experiencia real en el mercado, casos de éxito documentados y más conocimiento profundo del ecosistema empresarial español que cualquier competidor directo. Eso no es empezar desde cero, eso es empezar desde la cima, con una ventaja competitiva enorme que la mayoría de emprendedores solo puede soñar con tener. En el camarero se acercó, y Amparo pidió un café con leche de avena y una tostada con tomate, mientras yo pedí otro cortado, necesitando la cafeína para procesar esta conversación, que estaba tomando un rumbo inesperado, pero estimulante. Me contó entonces con detalle que ella había dejado la consultoría tradicional y generalista hace exactamente 5 años para especializarse completamente en asesorar empresas familiares en procesos complejos de sucesión generacional. Había encontrado un nicho muy específico, altamente especializado, y estaba más feliz, más realizada y paradójicamente más exitosa económicamente que nunca en su carrera profesional. La diferencia fundamental, Carmen, explicó mientras partía cuidadosamente su tostada, es que ahora trabajo exclusivamente en proyectos que realmente me apasionan y me motivan intelectualmente, con clientes que elijo yo personalmente basándome en criterios que van más allá del dinero, y con horarios que decido yo según mi ritmo natural y mis prioridades de vida. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste decir algo así sobre tu trabajo, Carmen? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste un lunes por la mañana emocionada por los proyectos que tenías por delante? Y después de mi encuentro revelador con Amparo, que se había extendido por casi 3 horas de conversación intensa, caminé deliberadamente lento por las Ramblas, reflexionando profundamente sobre cada una de sus palabras, mientras observaba cómo la luz dorada del atardecer barcelonés transformaba los colores de los edificios modernistas. El bullicio característico de turistas curiosos cargados de cámaras y barceloneses apurados que regresaban del trabajo se mezclaba en una sinfonía urbana compleja que, por primera vez en semanas, me resultaba extrañamente tranquilizadora. En lugar de abrumadora, me detuve frente al gran espejo del escaparate de una elegante tienda de ropa en el Pas Siècle de Guerre, y me estudié a mí misma con una honestidad brutal que había estado evitando durante meses. A los 59 años, tenía algunas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de décadas de sonrisas y preocupaciones, y el cabello plateado que había decidido conscientemente dejar crecer de forma natural, sin más tintes, pero mis ojos tenían una chispa, una vitalidad que no había visto reflejada en años. Era como si la adversidad reciente hubiera actuado como un catalizador, y hubiera despertado algo profundo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo, anestesiado por la rutina y la comodidad de lo conocido. En esa misma noche, después de preparar una cena ligera de ensalada y pescado a la plancha, llamé a mi sobrino Alex, el hijo mayo de mi hermana Elena. Alex tenía 28 años recién cumplidos y trabajaba como especialista en marketing digital para una startup tecnológica que había crecido exponencialmente durante la pandemia. Le expliqué con detalle mi idea emergente en quería crear mi propia consultoría independiente, pero con un enfoque completamente diferente a todo lo que había hecho anteriormente en mi carrera. Tía Carmen, eso suena absolutamente genial y muy emocionante, dijo Alex por teléfono, con esa energía juvenil característica que siempre me contagiaba. Pero dime,
¿Has pensado concretamente en cuál sería tu diferenciación real en el mercado? ¿Qué te haría única y memorable entre tantos consultores que hay ahí fuera compitiendo por los mismos clientes? La pregunta de Alex me hizo detenerme y pensar profundamente durante varios minutos de silencio que él respetó pacientemente. ¿Qué podía ofrecer yo que fuera genuinamente diferente y valioso? Experiencia real, Alex. Respondí finalmente con una claridad que me sorprendió. Amy, 30 años de experiencia absolutamente real en construir empresas desde cero, en cometer errores costosos y aprender de ellos, en superar crisis que parecían insurmontables, en navegar cambios de mercado, en liderar equipos en momentos difíciles. No teoría académica sacada de libros de texto de MBA, sino conocimiento genuino de trinchera, cicatrices profesionales que se convierten en sabiduría práctica. Eso está muy bien como base, tía, pero necesitas ser mucho más específica en tu posicionamiento, insistió Alex con la lógica implacable del marketing moderno. ¿A quién exactamente te quieres dirigir? ¿Cuál es tu target ideal? La respuesta llegó a mi mente con una claridad sorprendente, como si hubiera estado esperando en mi subconsciente el momento adecuado para emerger. A mujeres empresarias de más de 45 años, Alex sana a mujeres que han construido negocios exitosos con su esfuerzo y talento, pero que enfrentan desafíos muy específicos que los consultores tradicionales no entienden. Realmente en procesos complejos de sucesión empresarial, necesidades de reinvención profesional en la madurez, búsqueda de equilibrio entre vida personal y profesional, cuando ya no tienes 20 años, navegación de crisis personales que inevitablemente afectan sus negocios, transiciones de liderazgo, preparación para la jubilación sin perder propósito. Alex se quedó en silencio durante un momento que me pareció eterno, y por un segundo temí que mi idea le pareciera demasiado específica o limitada. Tía, eso es absolutamente brillante, exclamó finalmente con genuino entusiasmo. Ese nicho prácticamente no tiene competencia directa seria, y tú tienes la credibilidad perfecta, la experiencia vivida, y la autoridad moral para dirigirte exactamente a ese mercado. Es específico pero lo suficientemente amplio. Es personal, pero profesional. Es diferente pero necesario. Pasamos la siguiente hora y media hablando intensamente de estrategias digitales modernas, de construcción de marca personal auténtica, de estructuras de precios para servicios premium, de modelos de negocios sostenibles y de estructuras empresariales óptimas para este tipo de consultoría especializada. Alex se ofreció generosamente a ayudarme con toda la presencia online de forma completamente gratuita, como inversión en una tía que va a ser la próxima exitosa de la familia, dijo bromeando con ese humor cariñoso que caracterizaba nuestras conversaciones. Al día siguiente, después de una noche de sueño sorprendentemente reparador, tomé una decisión que habría sido absolutamente impensable apenas un mes atrás. Llamé a Jordi, mi abogado de confianza desde hace más de una década, y le dije con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma, que quería negociar un acuerdo rápido y limpio con Miguel. No iba a pelear legalmente por la empresa que habíamos construido juntos durante tantos años. Ensu Luger tomaría mi parte correspondiente en efectivo líquido y construiría algo completamente nuevo, completamente mío. ¿Estás completamente segura de esta decisión, Carmen?, preguntó Jordi con la cautela profesional que lo caracterizaba. Podríamos conseguir significativamente más si decidimos pelear esto legalmente. Tienes argumentos sólidos y documentación que respalda tu contribución. Estoy completamente segura de esta decisión, Jordi. Respondí sin la más mínima vacilación. Quiero ser completamente libre para empezar mi nuevo capítulo profesional y personal, sin estar emocionalmente atada al pasado, sin resentimientos que me pesen, sin batallas legales que me consuman energía, que prefiero invertir en construir mi futuro. Esa misma tarde, con una sensación de propósito que no había experimentado en años, fui a una gestoría especializada en el centro de Barcelona, y específicamente recomendada por Alex, para registrar oficialmente mi nueva empresa. El nombre había surgido durante mi conversación telefónica de la noche anterior. Carmen Delgado Consulting, especialistas en liderazgo femenino senior, mientras firmaba cuidadosamente cada uno de los documentos oficiales. El gestor, un hombre, mayor, con gafas gruesas y modales tradicionales, pero amables, me preguntó con curiosidad genuina: ¿es su primera empresa, señora Delgado? ¿Su primera aventura empresarial independiente? No, respondí con una sonrisa que sentí genuina y liberadora. Es mi primera empresa completamente propia. A la diferencia semántica era sutil,
pero absolutamente fundamental para mí. Por primera vez en mi vida profesional adulta, todas las decisiones estratégicas serían exclusivamente mías. Todos los errores serían míos para aprender de ellos, pero también todos los éxitos serían míos para disfrutar completamente. Salí de la gestoría, con los documentos oficiales en la mano, y una sensación de libertad y posibilidad que no había experimentado. Endicott, Barcelona brillaba bajo el sol dorado de noviembre, con esa luz especial que hace que la ciudad parezca un cuadro impresionista. Y yo tenía una empresa que construir, una marca personal que desarrollar, y un futuro que definir según mis propios términos. A los 59 años, no estaba empezando de cero como una principiante insegura, estaba empezando desde la cima de mi experiencia acumulada, con la sabiduría que dan los errores superados, con la claridad que proporciona la madurez, y con el conocimiento profundo y honesto de exactamente lo que valía mi experiencia y mi perspectiva única. Y por primera vez en muchos meses, el futuro no solo me parecía incierto o desafiante, sino genuinamente emocionante y lleno de posibilidades que dependían únicamente de mí. En 6 meses después, estaba de pie frente al espejo del baño de mi nuevo despacho, en el barrio de Gorcia, ajustándome la chaqueta azul marino que había comprado especialmente para mi primera conferencia como empresaria independiente. La tela era de buena calidad, pero no excesivamente cara. Había aprendido a ser más consciente de mis gastos, sin perder la elegancia que consideraba esencial para mi imagen profesional. Era un viernes de mayo, y Barcelona había despertado con esa luz dorada que hace que toda la ciudad parezca un cuadro impresionista, filtrándose por las persianas de madera del baño y creando patrones de luz y sombra sobre las baldosas hidráulicas, originales que había decidido conservar durante la reforma. A mi nuevo despacho era completamente diferente al que había compartido con Miguel durante tantos años. Más pequeño, sí, con apenas 40 metros cuadrados frente a los 120 del anterior, pero completamente mío. Cada centímetro había sido elegido por mí, desde el color de las paredes, un blanco roto que transmitía serenidad, hasta la disposición de los muebles. Las paredes estaban decoradas con diplomas que por primera vez llevaban solo mi nombre, enmarcados en marcos sencillos de madera clara, fotos de mis clientes satisfechas en momentos de sus propios triunfos profesionales, y una planta de ficus, que Elena me había regalado como símbolo de crecimiento nuevo y que ya había duplicado su tamaño original, sus hojas verdes brillando bajo la luz natural que entraba por la ventana, que daba a una pequeña placeta típica del barrio. El escritorio era de madera reciclada, comprado en un mercadillo de antigüedades de los Encants, y sobre él tenía organizado todo mi material de trabajo, libretas de cuero, donde anotaba mis reflexiones, bolígrafos Jichintao azul. Siempre había preferido el azul al negro para escribir, y una pequeña lámpara de latón, que había pertenecido a mi abuela, y que había rescatado del trastero, del antiguo piso Anne. El teléfono sonó con su timbre suave y familiar. Era Marta, una empresaria de 52 años, que dirigía una cadena de tiendas de moda en Cataluña, con 4 establecimientos en Barcelona y 2 en Girona. Se había convertido en mi primera cliente después de contactarme a través de LinkedIn, tras ver una entrevista que me habían hecho en un programa de radio local, y luego había evolucionado hacia algo parecido a una amistad. Esa conexión especial que surge entre mujeres que han pasado por procesos similares de reinvención. Carmen, ¿nerviosa para hoy?, preguntó Marta con esa calidez que la caracterizaba, su voz transmitiendo genuina preocupación y apoyo. Un poco, admití, mirándome una vez más en el espejo y ajustando un mechón de cabello que se había salido del recogido elegante que me había hecho esa mañana. Es la primera vez que doy una conferencia solo con mi nombre en el cartel, sin la marca de la empresa anterior, sin el respaldo de Miguel. Vas a brillar, lo sabes, ¿verdad? Lo que has conseguido en 6 meses es increíble. Su voz tenía esa seguridad que solo pueden transmitir quienes han pasado por procesos similares. Recuerdo cuando llegaste a mi oficina la primera vez, temblorosa y dudando de todo. Mírate ahora, Anne tenía razón. Y mientras hablaba con ella, pude ver en el reflejo del espejo no a la mujer insegura que había sido 6 meses atrás, sino a alguien que había recuperado su confianza paso a paso. En 6 meses, había construido una cartera de 8 clientes, todas mujeres empresarias entre 45 y 65 años, cada una con su propia historia de desafíos y reinvención. Había desarrollado un programa de mentoría que combinaba sesiones individuales con talleres grupales y que se había vuelto tan demandado que tenía una lista de espera de 2 meses. Y hoy,
Iba a dar una conferencia en el prestigioso Hotel Majestic sobre reinvención profesional. Después de los 50 de la crisis, a la oportunidad frente a más de 200 asistentes. ¿Sabes qué es lo más extraño, Marta?, le dije, alejándome del espejo y caminando hacia la ventana del despacho, observando el movimiento matutino de la placeta. Por primera vez en mi carrera, siento que estoy haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. Como, see to-dos. Los años anteriores hubieran sido una preparación para esto, después de colgar. Caminé lentamente por mi despacho, revisando una vez más mis notas para la conferencia. Las había escrito a mano en varias libretas durante las últimas semanas. Luego las había pasado a ordenador. Luego las había vuelto a revisar hasta que cada palabra, cada pausa, cada anécdota estuviera perfectamente calibrada. El salón del Hotel Majestic estaría lleno de empresarias, ejecutivas y profesionales, muchas de ellas enfrentando sus propias crisis de mediana edad profesional, algunas quizás en el mismo punto donde yo había estado hace apenas 6 meses. A mí, teléfono buceó con el sonido característico de WhatsApp. Era un mensaje de Alex, mi sobrino de 25 años, el hijo de Elena que trabajaba en marketing digital en TIA. He visto que tu charla TED local tiene ya 50,000 visualizaciones. En YouTube, eres viral a los 59. Mis amigos no se lo pueden creer. Dice mi jefa que quiere contratarte para una conferencia en su empresa. Sonreí ampliamente. La charla TEDx que había dado en marzo en el auditorio del Cosmocaisha se había vuelto inesperadamente popular, compartida de WhatsApp en WhatsApp, de correo en correo, entre mujeres que se reconocían en mi historia. El título era a los 59. La vida comenzó de nuevo, y había contado mi historia sin dramatizarla pero sin dulcificarla tampoco, con la honestidad cruda que había descubierto que resonaba profundamente con muchas mujeres de mi generación, que se sentían invisibles o desechadas por una sociedad obsesionada con la juventud. Recagué mis notas, las metí en el bolso de cuero marrón que había comprado en una pequeña tienda del barrio de Guer. Sia también había aprendido a valorar el comercio local, y salí del despacho, cerrando la puerta con la sensación de satisfacción que me daba cada vez que veía mi nombre grabado en la placa dorada. Carmen Delgado, consultoría y mentoría profesional. Caminé hacia el metro por las calles empedradas y estrechas del barrio. Gr. Sia bullía con su vida característica de media mañana en las plazas, llenas de terrazas, donde la gente tomaba café y leía el periódico. Los mercados pequeños, con productos frescos, donde las dependientas te conocían por tu nombre, las panaderías que desprendían el aroma a pan recién hecho, la mezcla perfecta de familias jóvenes con cochecitos de bebé y vecinos de toda la vida que llevaban décadas viviendo en el mismo edificio. Era un contraste perfecto y deliberado con el ambiente corporativo, aséptico de Like Sample, donde había trabajado durante décadas, entre edificios modernistas convertidos en oficinas impersonales y calles anchas llenas de tráfico en el metro de la línea verde. Mientras el tren avanzaba hacia el centro con su traqueteo familiar, una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida con un traje gris y una bolsa de una marca reconocible, me miró insistentemente desde el asiento. Diane llevaba gafas de diseño y tenía ese aire de ejecutiva exitosa, pero también había algo en su expresión, una vulnerabilidad apenas perceptible que había aprendido a reconocer en otras mujeres de nuestra generación. Finalmente se levantó y se acercó cuando el tren se detuvo en diagonal. Disculpe, ¿usted es Carmen Delgado, la de la charla TED sobre reinvención profesional?, preguntó con cierta timidez, como si no estuviera segura de si debía abordar a una desconocida. Sí, soy yo, respondí, aún ligeramente sorprendida de que alguien me reconociera en el transporte público, algo que seguía siendo nuevo para mí. Quería darle las gracias, dijo, y su voz se quebró ligeramente. Vi su charla hace 3 semanas, después de que mi marido me dijera que ya no me necesitaba en el negocio familiar que habíamos construido juntos durante 20 años, me dijo que quería sangre nueva, y que yo ya había cumplido mi ciclo. Tengo 53 años, y pensé que mi vida profesional había terminado, que ya solo me quedaba esperar la jubilación, pero usted me hizo ver que quizás apenas está empezando. Sus palabras me conmovieron profundamente, creando un nudo en la garganta que tuve que tragar antes de poder responder. Esta era exactamente la razón por la que había elegido este camino. Estos momentos de conexión genuina con otras mujeres que estaban pasando por procesos similares. ¿Y qué ha decidido hacer?, le pregunté, genuinamente interesada en su historia. Estoy estudiando para ser coach nutricional, respondió, y por primera vez desde que había empezado a hablar,
Sus ojos se iluminaron. Siempre me apasionó la alimentación saludable. Leí todo lo que caía en mis manos sobre nutrición, ayudé a mis amigas con sus dietas, pero nunca tuve tiempo para convertirlo en algo más que un hobby. Ahora, por primera vez en décadas, ¿tengo tiempo para mí? Eso es maravilloso, exclamé con sinceridad. Nunca es tarde para perseguir una pasión. Y además, es un campo con mucha demanda. La gente cada vez está más consciente de la importancia de comer bien en intercambiamos tarjetas antes de que ella se bajara en la siguiente estación. Y me quedé pensando en ese encuentro casual que había iluminado mi mañana y reforzado mi convicción de que estaba en el camino correcto, aun cuando llegué al Hotel Majestic, con su fachada elegante y sus porteros uniformados. El salón de conferencias ya estaba casi lleno. El organizador del evento, un hombre de unos 40 años, con traje azul y corbata que me había contactado después de ver mi charla TED, me recibió con entusiasmo y me acompañó a revisar los últimos detalles técnicos. Desde el escenario, mientras probaba el micrófono y ajustaba la altura del atril, pude ver rostros expectantes de mujeres de todas las edades, pero especialmente muchas en el rango de los 45 a 65 años. Algunas acompañadas de amigas, otras solas, todas con esa expresión de búsqueda que reconocía tan bien. Respiré profundo y comencé mi conferencia contando mi historia, pero esta vez con una perspectiva que había ganado con los meses de reflexión y experiencia. Buenos días. Hace 1 año y medio, pensé que mi vida había terminado definitivamente. A los 59 años, después de 32 años de matrimonio y de construir una empresa exitosa de consultoría empresarial, con facturación anual de 600,000 euros, me encontré sin esposo, sin trabajo y aparentemente sin futuro. Mi marido no solo me había reemplazado por una mujer más joven en lo personal, ella tenía 34 años, prácticamente la edad de mi hija si la hubiera tenido, sino que también me había echado de la empresa que habíamos construido juntos. Argument que mis métodos estaban desactualizados y que necesitaba renovar el aire del negocio. Podría haberme quedado en el sofá de mi nuevo apartamento, sintiéndome víctima de las circunstancias, viendo series de Netflix y esperando a que llegara la edad de jubilación para cobrar mi pensión. Pero algo en mí, algo que creía que había muerto durante esos años de matrimonio, donde gradualmente había ido perdiendo mi voz, se rebeló contra esa narrativa. ¿Por qué debería terminar mi historia a los 59, cuando podría tener otros 20 o 30 años productivos? Por delante, ¿por qué debería permitir que otros definieran mi valor y mi futuro? Continué hablando sobre los miedos específicos que enfrentamos las mujeres maduras en el ámbito profesional, el temor paralizante a ser consideradas irrelevantes en un mercado laboral que parece adorar la juventud y la innovación constante, la inseguridad sobre las nuevas tecnologías que parecen cambiar cada mes, la creencia profundamente internalizada de que ya es demasiado tarde para empezar algo nuevo, cuando toda tu vida ha sido definida por roles que otros esperaban de ti. La verdad, continué, observando cómo las cabezas en el auditorio asentían con reconocimiento, es que nosotras, las mujeres de más de 50, tenemos ventajas únicas que el mercado laboral está empezando a reconocer. Tenemos experiencia, que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios, una perspectiva que solo se gana viviendo décadas en el mundo profesional. Tenemos redes de contactos construidas pacientemente a lo largo de años, relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Y, frecuentemente, tenemos menos responsabilidades familiares directas. Nuestros hijos ya son independientes, nuestros padres quizás ya no están, lo que nos da una libertad para tomar riesgos y dedicar tiempo a nuestros proyectos que no hemos tenido desde los 20 años. Al final de la conferencia, que había durado exactamente los 45 minutos programados, durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer de unos 62 años, elegantemente vestida y con una postura que denotaba años de responsabilidades ejecutivas, levantó la mano desde la tercera fila. Carmen, su historia es genuinamente inspirante y me ha dado mucho en qué pensar, pero ¿debo preguntarle algo que me quita el sueño? ¿No tiene miedo de fracasar a esta edad? ¿No siente vértigo al pensar que si esto no funciona, ya no tendrá tiempo de recuperarse? La pregunta me hizo reflexionar un momento, recordando las noches de insomnio que había pasado haciéndome exactamente la misma pregunta. ¿Sabe qué?, respondí, sintiéndome completamente honesta. Durante décadas tuve miedo de fracasar, y ese miedo me mantuvo en una situación que no era completamente satisfactoria, pero que era segura, predecible, conocida. Trabajaba en piloto automático,
cumpliendo expectativas que otros habían puesto sobre mí. Ahora a los 59, he descubierto algo genuinamente liberador en el fracaso. Ya no me asusta tanto, porque he aprendido en estos meses que soy capaz de levantarme y reconstruir, que tengo recursos internos que desconocía. Y cuando tienes esa confianza, cuando sabes que puedes sobrevivir a lo peor que te puede pasar, en realidad tienes más probabilidades de éxito porque te atreves a tomar los riesgos necesarios para crecer después de la conferencia. My Antras. Recogía mis cosas y conversaba con los organizadores que me felicitaban por el éxito del evento. Varias mujeres se acercaron para hablar conmigo personalmente. Una ejecutiva de 58 años, que había sido despedida de una multinacional. Después de 20 años de servicio, quería información detallada sobre mi programa de mentoría. Una empresaria de 45 años, que había construido una exitosa consultoría en recursos humanos, pero que estaba considerando vender su negocio para empezar algo completamente diferente. En el ámbito de la educación quería consejos específicos sobre el proceso de transición profesional y cómo manejar la incertidumbre económica. Mientras regresaba a casa esa noche, optando por caminar en lugar de tomar el metro para disfrutar del aire fresco y procesar las emociones del día, recorrí las calles de Barcelona bajo las farolas que creaban círculos dorados de luz sobre el pavimento húmedo por el riego nocturno. Las calles estaban llenas de vida nocturna, parejas paseando de la mano, grupos de amigos dirigiéndose a cenar, turistas fotografiando los edificios iluminados. Reflexioné sobre el año y medio que había pasado desde que mi mundo se había desmoronado. Miguel y Sofía se habían casado el mes anterior en una ceremonia íntima en una masía cerca de Barcelona. Vi las fotos en redes sociales, todavía teníamos amigos en común que compartían todo, y me sorprendió descubrir que no sentí dolor, ni siquiera una punzada de nostalgia. Sentía nada, como si fueran extraños cuya boda había visto por casualidad mientras navegaba por internet. Era una liberación que no había esperado. Mi nueva vida no era perfecta, y no quería idealizarla. Tenía días difíciles, especialmente los domingos cuando la soledad se hacía más palpable, y echaba de menos tener a alguien con quien compartir las pequeñas cosas del día a día. Tenía noches de soledad donde el silencio del apartamento se volvía ensordecedor, y me preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Tenía momentos de duda, especialmente cuando veía mi cuenta bancaria y calculaba cuántos meses podría sostener mi nuevo estilo de vida si los clientes no llegaban. Pero era mía en cada decisión, cada error, cada éxito, cada cliente satisfecha, cada conferencia exitosa, cada momento de incertidumbre y cada momento de triunfo. Todo y ahora, resultado de mis propias elecciones al llegar a mi nuevo apartamento, más pequeño que el que había compartido con Miguel, con 2 habitaciones en lugar de 4, pero ubicado en una finca modernista restaurada, con una terraza preciosa de 20 metros cuadrados, donde cultivaba hierbas aromáticas a la albahaca, romero, tomillo, menta, que llenaban el aire de fragancias, que me conectaban con la tierra y me daban paz. Me serví una copa de vino tinto de una botella de Priorat, que había comprado para celebrar el día, y salí a la terraza descalza, sintiendo las baldosas frescas bajo mis pies. En Barcelona se extendía ante mí como un mar de luces parpadeantes, iluminada por miles de ventanas, donde otras vidas se desarrollaban en paralelo a la mía. Era la ciudad donde había llegado hace más de 30 años con Miguel, llena de sueños y ambiciones juveniles, esperando construir una vida perfecta según los parámetros que nos habían enseñado. Pero ahora la veía con ojos completamente diferentes, maduros, más sabios. Ya no era la ciudad donde había construido la vida de otra persona, adaptándome a las expectativas y necesidades de mi marido. Era la ciudad donde estaba construyendo mi propia vida, auténtica y genuina. Mi teléfono sonó con el tono que había reservado para Elena. Era mi hermana. ¿Cómo fue la conferencia?, preguntó Elena con esa mezcla de curiosidad y orgullo fraternal que siempre tenía en la voz. Cuando hablaba de mis nuevos proyectos, mejor de lo que esperaba, respondí, acomodándome en la silla de mimbre que había comprado en un mercadillo. El salón estaba lleno. Las preguntas fueron muy interesantes, y después, varias mujeres se acercaron para hablar conmigo. Una me dijo que mi charla TED le había cambiado la perspectiva sobre su propia situación. ¿Sabes qué, Elena? Creo que, por primera vez en mi vida adulta, soy completamente feliz. ¿Completamente?, preguntó Elena, con esa capacidad que tienen las hermanas para detectar matices en la voz. Sí, respondí sin dudar. No es que no tenga problemas o desafíos, los tengo. Y algunos días son más difíciles que otros. Es que son mis problemas y mis desafíos, y sé que soy capaz de manejarlos. He demostrado que puedo superar cosas que creía imposibles.
Elena se quedó en silencio un momento, y pude escuchar el sonido de fondo de su casa, la televisión, su marido preparando algo en la cocina. ¿Sabes qué me parece lo más increíble de todo esto, Carmen? Que no solo has renacido profesionalmente, has renacido como persona. Suenas como la hermana que recuerdo de cuando teníamos 20 años, tan valiente, decidida, llena de planes y sueños. Esa Carmen que se había perdido en algún momento de tu matrimonio ha vuelto, tenía razón, y sus palabras me llegaron profundo. Había recuperado algo que no sabía que había perdido gradualmente a lo largo de los años, mi propia voz, mi capacidad de tomar decisiones basadas en lo que yo realmente quería, no en lo que otros esperaban de mí. Después de colgar, me quedé en la terraza hasta muy tarde, hasta que el frío de la madrugada me obligó a entrar, planeando los próximos meses con la libreta donde anotaba todas mis ideas. Tenía una propuesta concreta para escribir un libro sobre reinvención profesional femenina, enviada por una editorial que había contactado conmigo después de ver mi charla TED a una revista empresarial de tirada nacional. Me había pedido una columna mensual sobre temas de desarrollo profesional para mujeres maduras. Y lo más emocionante, estaba desarrollando un programa online completo, con módulos de video, ejercicios prácticos y sesiones de mentoría grupal, que podría llegar a mujeres de toda España y Latinoamérica que no podían acceder a servicios presenciales. A los 59 años, no solo había superado la crisis más difícil de mi vida, había descubierto que esa crisis había sido, en realidad, el empujón que necesitaba para vivir la vida que siempre había merecido, pero que nunca me había atrevido a reclamar. El futuro se extendía ante mí, no como una amenaza o una cuenta regresiva hacia la irrelevancia, sino como una promesa llena de posibilidades sin explorar, proyectos por desarrollar, mujeres por ayudar, conferencias por dar, libros por escribir. Y por primera vez en décadas, esa promesa era completamente mild.